Hola, ser de luz. Sigamos con la parábola del buen samaritano, compasión sin frontera. El texto bíblico dice, un intérprete de la ley preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, y habiéndolo herido, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Lucas 10, de 30 a 34. El buen samaritano es quizás la parábola más emblemática sobre la compasión activa y universal. Simbólicamente, cada personaje y elemento tiene resonancia. El hombre herido representa a cualquiera en necesidad, vulnerabilidad o dolor. Podemos ser nosotros mismos en algún momento. Los ladrones simbolizan la fuerza del mal o la injusticia que hieren al ser humano en este mundo. Violencia, pecado, circunstancias adversas. El sacerdote y el levita encarnan la religiosidad vacía, la actitud de quien, teniendo título de santo u obligaciones morales, no practica el amor por temor, prejuicio o falta de empatía. Pasan de largo significando la indiferencia o las excusas que a veces damos para no involucrarnos. Es peligroso, no me corresponde, ya estoy ocupado en cosas sagradas. Jesús, al escoger intencionalmente a un samaritano, pueblo rival de los judíos, como el héroe, rompe esquemas. Nos dice que el amor auténtico puede venir de quien menos esperas y que la verdadera santidad no la determina una etiqueta religiosa, sino las acciones concretas de misericordia. El samaritano simboliza el amor al prójimo en su pureza. Es alguien que ve a un ser humano necesitado antes que nada, sin importarle nacionalidad, religión o conveniencia personal. Fue movido a misericordia indica que dejó que su corazón lo guiara, no los condicionamientos. Derrama aceite y vino en las heridas. El aceite en la Biblia representa la sanación, el Espíritu Santo, la unción de alivio, y el vino simboliza desinfección, pero también sacrificio, sangre y alegría. Es decir, el samaritano vierte de su propio espíritu y alegría para sanar el dolor ajeno, asumiendo incluso sacrificio personal. Gasta su vino, su aceite, su tiempo y su dinero. Lo pone en su cabalgadura mientras él camina. Cede su comodidad por el otro, demostrando humildad y servicio. En la posada, paga por él. Otro acto que señala generosidad responsable. No se conformó con un auxilio superficial, sino que se aseguró de la recuperación completa. Todo el cuadro es ejemplo de ágape, amor desinteresado en acción. En esencia, la parábola responde a ¿quién es mi prójimo?, con un mensaje revolucionario. Prójimo es aquel que tú te haces cercano. La palabra prójimo, del latín próximos, significa cercano. Jesús invierte la pregunta. No es a quién debo considerar prójimo, sino cómo yo puedo ser prójimo de quien sufre. El samaritano se hizo cercano, se aproximó tanto física como emocionalmente al herido, mientras los otros se distanciaron. Así, la enseñanza espiritual es que el amor trascendental del reino no reconoce fronteras de tribu, credo o clase. Se manifiesta en quien extiende su compasión al otro, al distinto, al enemigo incluso. En el camino iniciático, esta parábola es un faro que nos muestra que la verdadera iluminación del corazón se prueba en la compasión activa hacia todos los seres. No basta meditar o orar. El camino crístico exige ensuciarse las manos vendando heridas. Esto es, involucrarse con el dolor del mundo y tratarlo con amor. Etapa iniciática del alma. El buen samaritano personifica una etapa de madurez espiritual donde el adepto practica la fraternidad universal espontáneamente. En la senda mística, tras la purificación del corazón, como vimos en la parábola anterior del perdón, surge naturalmente la compasión hacia cada ser.
Podríamos llamar a esta etapa la de la apertura del corazón crístico o servicio abnegado. El discípulo ha integrado la unidad de la vida al punto de sentir el dolor ajeno como propio. En términos de chakras, es el corazón plenamente despierto y operante, radiante en amor impersonal. Muchos la sitúan como la enseñanza de la tercera iniciación. El alma empieza a vivir la conciencia de Cristo, que es amor en acción. Además, esta etapa implica un desprendimiento de prejuicios y egoísmos residuales. El levita y el sacerdote podrían simbolizar etapas previas donde el buscador aún estaba apegado a normas externas o a su propio progreso individual sin comprometerse. Pero en la etapa samaritana, el ego se descentra completamente. Lo central es aliviar el sufrimiento del prójimo. Ello a veces marca el paso del místico solitario al místico en el mercado, que ve a Dios en los necesitados. San Francisco abrazando leprosos o Teresa de Calcuta entre moribundos son ejemplos de este nivel. Servir a Cristo en el prójimo, especialmente en el más marginal. Iniciáticamente, el camino de servicio desinteresado también refina aún más al servidor. Cada acto de compasión sincera genera una expansión de conciencia y de mérito espiritual. El samaritano en la parábola actuó sin pensar en recompensa, pero según la ley espiritual, estaba acercándose al reino más que los piadosos indiferentes. Al final, Jesús dice: «Ve y haz tú lo mismo», indicando que imitar al samaritano es un escalón imprescindible para heredar la vida eterna, tema inicial de la conversación con el intérprete de la ley. Por tanto, esta etapa del alma es necesaria para la iluminación verdadera. No hay realización plena de Dios sin haber manifestado su amor en la tierra. Interpretación energética y arquetípica. Energéticamente, el buen samaritano representa la plena activación del chakra del corazón, irradiando amor incondicional, anahata equilibrado. Cuando este centro vibra en alta frecuencia, genera cualidades de empatía, cura y conexión genuina con otros. Se puede decir que el samaritano tenía un fuerte campo energético compasivo que literalmente sanó al herido. El acto de aplicar aceite y vino es también transferencia de energía sanadora. Muchos sanadores espirituales al imponer manos utilizan su energía cardíaca a través de las manos para cerrar heridas, tal como lo hizo el samaritano. Además, la aura del samaritano debía ser luminosa, lo cual probablemente el herido sintió como un refugio seguro, facilitando su recuperación. El descenso de Jerusalén a Jericó puede verse como un símbolo de descender de la cabeza al corazón. Jerusalén, ciudad sagrada, altura, podría asimilarse al chakra corona o tercer ojo, las cosas de la ley y la mente, mientras Jericó, la llanura, lo cotidiano, es el mundo del corazón y la base. El sacerdote y levita quizás se quedaron arriba en sus consideraciones mentales, en su pureza ritual, y no conectaron con el corazón. El samaritano, en cambio, hizo descender la espiritualidad a la tierra del corazón. Aplicó principios divinos, aceite, vino, amor, en la realidad sangrante. Esto sugiere que el equilibrio de chakras superiores e inferiores se logra mediante el puente del corazón. Él integró compasión, corazón, acción física, raíz y manos, intuición, quizás supo que su deber era ayudar, visión interna, y expresión. Habló al posadero para continuar el cuidado. Todos sus centros se alinearon para servir al amor. Reflexión hermética. El hermetismo a principio de correspondencia vibra por toda esta parábola. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El samaritano actúa como Dios actúa, arriba, hacia el necesitado, abajo. Recordemos que Jesús contaba esta historia para ilustrar la ley suprema de amar al prójimo como a uno mismo, es decir, reconocer al otro como tú. Esto es pura correspondencia, ver en el otro, abajo, una imagen de ti mismo, arriba en tu mente altruista, o incluso de Dios, arriba. El samaritano vivió la correspondencia de corazones. Su corazón reflejó el sufrimiento del herido, sintió compasión y su acción reflejó la curación divina. Podemos decir que canalizó la misericordia del cielo a la tierra. En esoterismo,
A esto se le llama ser un instrumento de la luz. Por otro lado, los que pasaron de largo quebraron correspondencia, practicaban ritos de amor a Dios en el templo, pero no amaron al hombre hecho imagen de Dios en el camino. Esa hipocresía fractura la armonía universal. El principio de vibración, el amor-compasión del samaritano, es una vibración elevadísima. De hecho, su misericordia al verlo sugiere que su campo vibratorio entró en resonancia con el del herido. Las emociones son vibraciones. La del sacerdote fue fría e inmóvil, pasó de largo. La del samaritano fue calor o movimiento, se acercó. Vibrar en amor tiende al acercamiento, a la unidad. Vibrar en temor u odio, al alejamiento, a la separación. Así el amor del samaritano transformó la realidad circundante. Elevar la vibración produce sanación. Herméticamente podríamos afirmar que la energía amorosa actuó como causa que cambió el estado físico del herido. Efecto. De hecho, la ciencia hoy reconoce que el cuidado compasivo mejora la recuperación médica por mecanismos psicosomáticos. En la parábola se ve, la presencia amorosa del samaritano fue terapéutica. El principio de polaridad también es evidente, polos de egoísmo versus altruismo, de sectarismo versus universalismo. Jesús contrasta las actitudes polarmente opuestas. No obstante, el Kybalión enseña que en el fondo son grados en la misma escala. Un sacerdote debería ser amoroso, pero estaba en el grado bajo de amor, 0. Un samaritano podría ser considerado enemigo, pero se situó en el grado más alto del amor. Las etiquetas se invierten. Esto indica que el amor es potencialmente en todos igual, solo cambia el grado de manifestación. Podemos transmutar el polo egoísta al polo altruista, incrementando vibración. La clave fue la voluntad y empatía del samaritano que movió el dial hacia el extremo positivo. Todos tenemos en nosotros un sacerdote indiferente y un samaritano compasivo. Depende de a qué polaridad nos inclinemos mediante la conciencia. La práctica espiritual nos lleva a trascender las diversiones tribales, polaridad de nosotros versus ellos, hacia la unidad. Esto nos inspira a cultivar una mente que constantemente se pregunte, ¿qué realidad amorosa puedo co-crear ahora mismo? Cada pequeño acto de bondad materializa un poco más el cielo en la tierra. En conclusión, el buen samaritano es una parábola arquetípica que ilustra la ley del amor, mostrando que el verdadero conocimiento espiritual se refleja en la acción altruista. Es un llamado a elevar nuestra vibración al nivel de la compasión incondicional, trascendiendo polaridades ilusorias y a ser causa consciente de efectos benéficos en el mundo, actuando en correspondencia con el amor divino que constantemente recibimos. Herméticamente, es la invitación a ser uno con el todo a través del servicio al prójimo, sabiendo que en ese uno, el prójimo, eres tú y Dios al mismo tiempo. Este entendimiento convierte el camino polvoriento de la vida en la senda sagrada del corazón, donde cada herida atendida es un escalón hacia la iluminación colectiva.